Esta es una cápsula resumen sobre dominio o propiedad, realizada por la profesora Magíster María Paz Yáñez Rebolledo, abogada. Temas a tratar: dominio y propiedad, definiciones, principios acerca de la propiedad consagrados en la Constitución Política de la República, características, evolución histórica del derecho de propiedad, formas de propiedad, facultades inherentes al dominio, contenido pasivo del derecho de propiedad, objeto del dominio y diversas clases de propiedad. ¿Dónde está regulado la propiedad o dominio? En el libro segundo, artículos 582 y siguientes. La propiedad como el derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa. En principio lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que un bien es capaz de proporcionar. En cambio, los demás derechos reales otorgan poder limitado sobre la cosa, solo autorizan aprovechamientos parciales. El dominio o propiedad está en el artículo 552, que señala que el dominio, que también se llama propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Por tanto, del modelo analítico, la propiedad tiene las siguientes características. 1. Asimila la noción de propiedad al dominio. 2. Se concibe el dominio en principio como un derecho real sobre cosa corporal. 3. El artículo menciona 2 de las 3 facultades inherentes al dominio. 4. Los límites del dominio se encuentran en la ley, el derecho ajeno. Y número 5, la propiedad puede desmembrarse en sus facultades y cuando el propietario está desprovisto del goce de la cosa, su derecho se denomina nuda propiedad. Desde el modelo cualitativo podemos señalar que propiedad es el señorío unitario, independiente y cuando menos virtualmente universal sobre una cosa corporal. El principio acerca de la propiedad está consagrado en la Constitución Política de la República, en sus artículos 19, números 23 y 24. La Constitución Política consagra la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza de hecho ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declare así. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exige el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Los principios consagrados en la Constitución señalan que asegura a todas las personas el derecho a propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer los modos de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. Solo la ley puede establecer limitaciones a las obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, cuya función social comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad pública, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación, que dicha expropiación tenga por causa la utilidad pública o el interés nacional y que dicha causa haya sido calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, reclamación que se hará ante los tribunales ordinarios de justicia. Características de la propiedad. Es un derecho real, es absoluto, exclusivo y perpetuo. Es un derecho real por excelencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 577 y 582 del Código Civil, y por ello está amparada por una acción real, que es la acción reivindicatoria establecida en el artículo 889 del Código Civil.
Es un derecho absoluto y de esto tiene dos alcances. El dueño puede ejercer sobre la cosa todas las facultades posibles y tiene un poder soberano de usar, gozar y disponer de ello a su arbitrio sin que nadie pueda impedírselo, no siendo contrario a la ley o a derecho ajeno. Es un derecho exclusivo porque supone un titular único facultado para usar, gozar y disponer de la cosa y por ende para impedir la intromisión de cualquier otra persona. ¿Qué pasa con el condominio? ¿Se opone a estas características? Aquí, para algunos autores, señalan que no hay tal oposición cuando una cosa pertenece en común a dos o más personas, ya que no se trataría rigurosamente de un caso de dominio, sino de condominio o copropiedad, figura jurídica distinta al dominio. El dueño está también dotado de la llamada facultad de excluir, por la cual puede impedir a los demás el uso y goce de la cosa de que es propietario. Sin embargo, la doctrina ha elaborado algunas excepciones, por ejemplo, el derecho de uso inicuo, el derecho de acceso forzoso, el principio del mal menor. También se denomina que el derecho es perpetuo. El dominio es perpetuo en cuanto no está sujeto a una limitación de tiempo y puede durar tanto como la cosa. En sí mismo no lleva una razón de caducidad y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él. Por tanto, el propietario no pierde su derecho por no usar la cosa de que es dueño, ni tampoco porque un tercero, sin la voluntad de su dueño contra ella, ejerce actos de dominio. Respecto de la evolución histórica del derecho de propiedad, tenemos los pueblos primitivos. En Roma podemos decir que las personas incluso eran cosas y tenían sobre ellas un derecho de propiedad. En la Edad Media, la propiedad del señor feudal sobre su territorio. En la Edad Moderna, donde algunos bienes inmuebles tienen más valor que los terrenos, y en la época actual podemos decir que hay cosas incorporales que pueden tener mayor valor que un bien inmueble. Formas de propiedad: la propiedad urbana, agraria, minera, intelectual, industrial, indígena y austral. ¿Cuáles son las facultades inherentes al dominio? La doctrina clásica la divide en la facultad de uso, la facultad de goce y la facultad de disposición. La facultad inherente al dominio pueden ser materiales y jurídicas. Son materiales las que se realizan mediante actos materiales que permiten el aprovechamiento del objeto del derecho, como el uso, gozo, consumo físico de la cosa. Y jurídicas son las que se realizan mediante actos jurídicos. Entre estos se encuentran los actos de disposición que requieren precisamente de la facultad de disposición. Facultad de uso es la que el propietario puede utilizar o servirse de la cosa. Respecto de la facultad de goce o iusfruendi, es la que habilita para apropiarse de los frutos y los productos de la cosa. Aquí hay que distinguir entre frutos, que son las cosas que da periódicamente, ayudado o no de la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria, y el producto que carece de periodicidad y disminuye o menoscaba la cosa. Y la facultad de disposición es la que habilita para destruir la cosa materialmente, transformarla, degradarla o enajenarla. Y en sentido restringido, la facultad de disposición es el poder del sujeto para desprenderse del derecho que tiene sobre la cosa, o sea, o no en favor de la persona, y sea por un acto entre vivos o por causa de muerte. Son formas de disposición la renuncia, el abandono y la enajenación. La enajenación, en sentido amplio, podemos decir que es todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona o constituye sobre ella un derecho real en favor de un tercero, que viene a limitar o gravar el derecho de propiedad. Y en sentido estricto, la enajenación es el acto por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona. Excepciones a la facultad de disposición.
Excepciones a la facultad de disposición. Esta facultad es un atributo de la personalidad, pero puede estar suspendida por efecto de la ley o de la voluntad del hombre, por ejemplo, en los casos del 1464, número 3, o en el caso de la propiedad fiduciaria que prohíbe la enajenación de ella por actos entre vivos, o igual el donante de la cosa o el nudo propietario tratándose del usufructo. Facultad y capacidad de disposición. La capacidad de disposición es la aptitud general del sujeto para disponer libremente sus derechos, se asimila en cierta manera a la capacidad de ejercicio. Y la facultad de disposición, en cambio, es el poder específico para disponer de un derecho determinado. Facultad y capacidad de disposición. La facultad de disposición, por tanto, requiere de varios supuestos. 1. La capacidad de disposición. 2. La titularidad del derecho que se trata o la calidad de representante del titular o la autorización de éste o de la ley. La aptitud del derecho para ser objeto de la disposición. La ausencia de un agente legítimo y extraño que impida el acto de disposición. Irrenunciabilidad de la facultad de disposición en los casos que la ley prohíbe restringir la facultad. Por ejemplo, está prohibida la constitución de dos o más fideicomisos o usufructos sucesivos. Se tiene por no escrita la cláusula de no enajenar la cosa legada siempre que la enajenación no comprometiera ningún derecho tercero. Y el pacto de no enajenar la cosa arrendada solo tiene el alcance de facultar al arrendatario para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural. No vale en la constitución del censo el pacto de no enajenar la finca acensuada. Cualquier estipulación en contrario, el bien de los bienes grabados con hipoteca puede siempre enajenarlos o hipotecarlos. Casos en los cuales la ley autoriza establecer una prohibición de enajenar en el fideicomiso. El constituyente puede prohibir la enajenación de la propiedad fiduciaria. El constituyente un usufructo puede prohibir al usufructuario ceder su usufructo. Y en la escritura de donación, el donante puede prohibir la enajenación de la cosa donada. ¿Qué pasa con la prohibición de enajenar establecida por estipulación de las partes? Aquí surge el problema en los casos que no hay autorización expresa del legislador. Pueden en tales casos el autor o las partes imponer la prohibición de enajenar. Son válidas las cláusulas, las estipulaciones limitativas de la facultad de disposición. Entran en conflicto aquí dos principios. Por un lado, la libertad de comercio y libre circulación de la riqueza, y por el otro, la autonomía de la voluntad y dentro de ella la libertad contractual. Una parte de la doctrina señala que está establecida en favor de la validez de la cláusula, que si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar, a menos que una disposición expresa lo prohíba o determine tal caso y tal prohibición con carácter general no existe respecto de cláusulas contractuales, entre otras razones enumeradas en esta presentación. La doctrina que niega la cláusula de los argumentos señala que el mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagra la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada por la voluntad de los particulares. Únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometan la doctrina que niega valor a la cláusula. Dijimos que el mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada por la sola voluntad de las partes. Si bien se puede pactar las cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos. Además, importante lo establecido en las cláusulas que se oponen a diversas normas del Código Civil, por ejemplo, los artículos 582 y 1810, y que el artículo 53 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces se limita a permitir una inscripción sin señalar efecto alguno, y en todo caso se trata de una disposición reglamentaria que no puede prevalecer ante normas legales y el espíritu de las mismas manifestado en su notoria fidedigna. ¿Ya?
Existe una doctrina ecléctica que reconoce valor relativo a ciertas cláusulas de no enajenar, pero de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia francesa, algunos autores aceptan las cláusulas de no enajenar relativas, es decir, aquellas que no imponen una prohibición perpetua de largo tiempo y que se justifican por un interés legítimo. Contenido pasivo del derecho de propiedad. Las obligaciones reales o propter rem son aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Por ejemplo, el deudor se determina entendiendo a la persona que es propietario o poseedor de la cosa. El deudor es tal por ser dueño o poseedor de la cosa. Y la obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática. Unos ejemplos: la obligación que tienen los dueños de las tierras contiguas a la playa a favor de los pescadores en una franja de 8 metros. Cargas reales son aquellos gravámenes en todo carácter periódico o intermitente, pero en todo caso reiterado, nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueño o poseedor de una cosa precisamente por tal razón, y puede consistir en entregar cualquier cosa, productos de un predio, dinero, o en realizar prestaciones de naturaleza personal. Por ejemplo, las contribuciones, impuestos territoriales sobre bienes raíces, de aseo, de pavimentación, de censo, canon que debe pagar el censuario, la obligación de pagar los gastos comunes que tiene el dueño de un departamento. Responsabilidad por la propiedad, responsabilidad del dueño de un animal, la responsabilidad del dueño de un edificio ruinoso, la responsabilidad de quienes habitan en la parte superior de un edificio desde la que cae o arrojada una cosa, y la responsabilidad del dueño de un vehículo motorizado. Son casos de responsabilidad extracontractual, específicamente de presunciones de culpabilidad por hechos de las cosas. El objeto del dominio. El dominio, de acuerdo al artículo 582, dice que recae sobre una cosa corporal, pero inmediatamente agrega que las cosas incorporales hay también una especie de propiedad establecida en el artículo 582. Y después de consagrar la propiedad sobre los derechos, alude que la propiedad también existe sobre los bienes inmateriales, como son las producciones del talento o del ingenio. Y para no dejar dudas de las cosas incorporales pueden ser objeto de dominio, concede acción reivindicatoria para los otros derechos reales, con excepción del derecho de herencia, que tiene la acción de petición de herencia. El Código Civil señala que se puede reivindicar además una cuota determinada por indiviso de una cosa singular y la cuota de una cosa incorporal. ¿Cuáles son las clases de propiedad? Tenemos la plena propiedad, que es aquella que autoriza al propietario para ejercer todas o la plenitud de las facultades que contiene, uso, goce y disposición. Y la nuda propiedad es la que no permite al dueño ejercer las facultades de uso y goce, en razón de que sobre ella pesa el derecho real de usufructo. Al dueño le resta solo la facultad de disposición jurídica y material. Clases de propiedad. Según su duración, se distinguen entre propiedad absoluta, que no está sometida a duración o término, y propiedad fiduciaria, que está sometida al evento de traspasarse a otro si se cumple una condición. Según el número de sus titulares o sujetos activos, puede ser la propiedad individual o propiedad plural, condominio o copropiedad. Y según el punto de vista de la naturaleza del objeto sobre la que recae, puede ser la propiedad civil, intelectual, industrial, minera o indígena, y propiedad inmobiliaria. Bibliografía: los bienes de Daniel Peñailillo, apuntes del profesor Orrego y el Código Civil chileno.